ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fibertel, disfruta más. Muy buenas noches para todos ustedes, gracias por la compañía. Como todos los lunes estamos en vivo en este horario de verano para desarrollar toda lo que es la actualidad policial y judicial. Y hoy vamos a volver lamentablemente a un flagelo que sigue escalando de manera cotidiana, como son los casos de violencia de género. Y ustedes recordarán que días pasados dábamos cuenta sobre un tremendo episodio en el que una mujer fue ferozmente golpeada por su pareja, Jesús Lembi, actualmente detenido, pero también la víctima fue retenida en el domicilio que ambos compartían en la calle 49 al 3100 del Barrio Norte. Silvina Sagüez es la víctima, que cursa un embarazo. Por fortuna no está en riesgo, ya que los médicos lo verificaron y además la asistieron convenientemente para que no hubiera mayores complicaciones tras semejante ataque que terminó, entre otros tantos golpes, con la fractura de uno de sus brazos. Pero todo no terminó en esto que le estoy contando, sino que después el agresor se encargó de amenazar al grupo familiar de la joven, y con posterioridad, cuando tomó conocimiento su suegro, un hombre de 50 años, Daniel Sagüez, fue que recibió un disparo cuando reclamaba lo que había hecho su yerno respecto a su hija. En ese contexto es que vamos a comenzar este programa dialogando con quien interviene en la causa, el fiscal doctor Eduardo Núñez, para conocer precisamente todas las medidas de prueba que hasta este momento se han sumado y las diligencias que están en marcha. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un hecho tremendo, gravísimo, que ya creo no tiene un adjetivo calificativo para marcar lo hecho por esta bestia. Sí, realmente a veces uno tiene toda la mayor prudencia para definir este tipo de actos, pero aprovecharse de tal extrema vulnerabilidad de una persona, privarla de su libertad, haberla molido a golpes, bueno, y demás lesiones que te digo que se constatarán con el devenir del tiempo, y no se extraña que la imputación se amplíe. Esto es lo que respecta a mi intervención, ¿no es cierto? Como bien vos dijiste, también se le suma otro hecho de homicidio en grado de tentativa. Claro. Usted ahora tiene bajo su órbita tanto el hecho de violencia de género como este último delito, si no tengo mal entendido. Exactamente, sí. En el día de hoy he sido notificado de la acumulación de la causa, en virtud de la especialidad del hecho de violencia de género, absorbe la tentativa de homicidio del papá de esta señora. La situación procesal del Lembi es complicada y al mismo tiempo se han dispuesto una serie de medidas, de decisiones en las últimas horas. Sí. En la situación procesal él se encuentra detenido. Es más, en el día de hoy la doctora Ida Les ha dispuesto su traslado a la unidad penal número 44 de Batán. Las dos causas, son dos causas acumuladas, la de tentativa de homicidio como la de violencia de género, que tiene esta calificación de privación ilegal de libertad y lesiones agravadas en un marco de brutalidad extrema, uso de armas blancas,
están avanzadas, se van a seguir recabando pruebas, pero las imputaciones están firmes y este señor está privado de libertad y bueno, esa es la situación procesal en general, ¿no? Además de la descripción que hacía, ¿puede que haya cometido un delito mucho más grave? Puede ser que haya cometido un delito mucho más grave y bueno, en la medida de que eso se constate, se ampliará la imputación. Usted tuvo oportunidad, seguramente desde la Fiscalía que comanda, de tomar contacto con la víctima o sus integrantes. Sí. ¿Refieren a algún hecho previo a este desenlace? Era una persona agresiva. Mira, Gustavo, se van repitiendo a veces como un calco estas situaciones de violencia de género. Personas agresivas que se aprovechan de esa disparidad de poder y que terminan agrediendo o abusando o cometiendo delitos sobre aquella que se encuentra más vulnerable, ¿no es cierto? Por eso el reproche especial que se hace para que son delitos que se cometen en ese marco de violencia de género y que lamentablemente bueno, tenemos en gran número, ¿no? A mí me resulta increíble que el acusado haya declarado dando su propia versión de los hechos. Bueno, es un acto de defensa, una indagatoria en definitiva, pero resulta disparatado todo lo que manifestó en esa audiencia. Sí, principalmente tenemos la declaración de... Él optó por declarar al momento de la declaración del imputado, el artículo 308, con el homicidio en grado de tentativa. Bueno, él aduce a una serie de cuestiones en relación a su defensa, que lo hizo en su defensa, pero bueno, desde ya te digo que yo, si bien lo primigenio del avance de la causa, soy muy optimista para lograr probar fehacientemente que los hechos fueron como fueron imputados por la doctora Pose en un principio, homicidio en grado de tentativa, daño y quizás se amplía alguna cosita más, inclusive en ese, y los delitos en el marco de violencia de género, como vos explicabas. Al principio decíamos que tenía una lenta mejoría, sí. Silvina Sagüez. ¿Cómo está también en este contexto su padre, que recibió un balazo en el abdomen? Muy bien. Bueno, en realidad está vivo de milagro. Lo bueno de esto, que luego de la operación, que fue intervenido quirúrgicamente aquí en el hospital, pudieron llegar a un diagnóstico que permitía apartar cualquier riesgo en su vida, pero se está recuperando lentamente, pero el hecho a criterio de la Fiscalía ha sido con clara intención de quitarle la vida, ¿no? No hay ninguna duda de ello. Para concluir, en principio, con este tema, también habrá que ocuparse de la víctima con las secuelas físicas, pero más allá de todo esto, las psicológicas. Para eso hay un centro de atención a la víctima que trabaja de alguna manera coordinada con otros organismos del Estado. Exactamente. De hecho, en este caso particular, desde el primer momento asistieron al momento cuando ella se encontraba en el hospital, con más de una intervención. Ella iba de a poco pudiendo brindar su testimonio, y como vos bien decís, Gustavo, es una buena referencia el hecho de las secuelas no físicas nada más, sino las secuelas psicológicas del maltrato. Desde un principio se van dimensionando, y de hecho son fundamentales al momento de establecer la pena. Claro, no cabe ninguna duda. Bueno, a propósito de lo que usted dice, eso seguramente usted lo va a tener en cuenta para el tema que sigue, que es la inminente condena en otro caso de violencia de género al ex policía Rubén Ortega, recientemente declarado culpable por 12 ciudadanos que se expresaron de manera unánime en lo que fue el último juicio por jurado, y precisamente se está esperando que llegue esa instancia. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Sí, luego de un veredicto por unanimidad de culpabilidad, estamos en la etapa de una pequeña etapa que hay de producción de prueba, a los fines de realizar la última audiencia, que es la audiencia de cesura, donde las partes realizan el pedido de pena. Esa pequeña audiencia de prueba es a los fines de fundamentar, mensurar el grado de pena que cada uno va a requerir, tanto la Fiscalía
como la defensa en virtud de lo que ella así lo considere, ¿no? En esa misma audiencia, ¿se define la pena o la jueza técnica dispone de un plazo legal para resolver? Sí, dispone de un plazo para resolver que entiendo como el avance de la causa no va a ser para nada extenso, Gustavo. Usted decía las secuelas posteriores que Sí. las va a tener en cuenta en el caso del hecho que estábamos charlando recién, pero en este también. Sí, sí, totalmente. En el caso de Ortega, bueno, eran evidentes, ¿no es cierto?, las secuelas físicas, y no solamente las secuelas comprobables, sino el tiempo, la cronicidad a la que estuvo sometida a ese maltrato de años. 20 años, dijo Y usted en el alegato. sí, porque fue prácticamente desde su comienzo con la relación con este individuo. Ahora, estos son casos típicos en los que la realidad supera a la ficción, porque tuve oportunidad de seguir, no todo, pero sí gran parte del juicio, y también tener conocimiento de la causa que usted y su equipo instruyó, y había volcados testimonios, principalmente de la víctima, que no dejaban de sorprender. Sí. Vos dijiste exacto lo que vos dijiste, la realidad supera la ficción. O sea, toda la pesadilla que a veces nosotros nos podemos imaginar ocurre, y ocurre peor de lo que a veces nos imaginamos. Es exactamente lo que vos dijiste, Gustavo. Por eso la respuesta del Estado, y que se va afianzando en distintos fallos, los jueces que van sentando jurisprudencia y van apreciando estos casos con la debida perspectiva de género, como así lo fundan en todas sus sentencias, pero bueno, siempre un poco esperando que esta respuesta de la justicia sirva de alguna forma para alertar a aquellos que se encuentran en este tipo de situaciones para que dejen de avanzar en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Y usted cree que los fallos que se han logrado, que son muchos en el Tribunal Oral Criminal, tienen un efecto posterior? Y yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Ahora, los tiempos y el fenómeno sociológico de cómo influye lo analizarán los especialistas, pero lo que se denomina la prevención general, ese conocimiento de las consecuencias de los actos, entiendo que sí, que es importante, Gustavo. Sí. Doctor, ha sido muy amable en estar presente esta noche, en actualizarnos la información de dos causas muy importantes, muy sensibles por lo que representan y la gravedad de cada una de ellas. Así que será hasta cualquier otra oportunidad. Gracias a vos, Gustavo. Pausa y más culpables e inocentes para seguir compartiendo. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayude a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiberCorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos, para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiberCorp, Personal, Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. After Beach en Bingo Golden Palace. De martes a viernes disfruta tributos, stand-up, magia y música para bailar. Además, máquinas tragamonedas y sala de bingo, ruletas y póker electrónico. Tenemos todo para que tu verano sea perfecto. Nos ocupamos de otros temas de la actualidad en materia delictiva. No hay muchos antecedentes de banda de piratas del asfalto en Necochea, pero el martes de la semana pasada se dio un caso que rayó con lo cinematográfico por la manera en que un transportista fue sorprendido, privado de su libertad. Cabe señalar que transportaba una carga de cemento valuada en mucho dinero. Eso era lo que pretendían los delincuentes, pero por el accionar de la policía primero y por la tecnología
tuvieron que abortar el atraco. Escaparon, la policía los busca, pero hasta ahora no hay novedades para dar con su paradero. Hasta ahora nada se sabe de la banda de piratas del asfalto que días pasados redujo al chofer de un semirremolque para apoderarse de un cargamento de cemento, pero al que finalmente no pudieron acceder y debieron desistir de la maniobra delictiva, dejando abandonada la pesada unidad en un camino vecinal próximo a la ruta nacional 228. La odisea que vivió el transportista identificado como Daniel Muñoz, de 32 años de edad, ocurrió en el mediodía del último martes cuando decidió hacer un alto en la estación de servicio ubicada en el kilómetro 2 de esa carretera, antes de continuar con el viaje en un Ford Cargo hacia la ciudad de Tres Arroyos. En el lugar el hombre fue sorprendido por sujetos a punta de pistola que descendieron de una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo utilitario. No se descarta que previamente los delincuentes hubiesen seguido el recorrido que venía realizando el camión. El chofer fue introducido en la cabina bajo amenazas, quedando ubicado entre el individuo que tomó la conducción de la pesada unidad y un cómplice. Con la situación dominada, partieron en dirección a la vecina ciudad, mientras que por detrás, a escasa distancia, transitaban los rodados ocupados por el resto de la banda de delincuentes. A diferencia de otros hechos cometidos con esta modalidad, esta vez la suerte favoreció a la víctima, puesto que en esas circunstancias los responsables de la empresa de transportes decidieron ponerse en comunicación con el chofer. Como este no respondía a los llamados y ante el temor que algo malo le estuviera sucediendo, decidieron poner en conocimiento a la policía de la situación. La firma aportó la hoja de ruta que debía realizar el semirremolque con su cargamento, como así también la ubicación del momento a través del sistema de seguimiento satelital. A su vez, y de manera remota, procedió a interrumpir el suministro de combustible. Al no poder continuar la marcha, el camión ingresó en un camino vecinal a la altura del kilómetro 19, oportunidad que Muñoz aprovechó para escapar de los delincuentes. Para esa altura, la policía ya tenía montado un operativo con la participación de efectivos de varias reparticiones. Tal vez, sospechando que estaban siendo buscados, los malvivientes decidieron abortar el plan para no ser detenidos y emprendieron la huida a toda velocidad. El transportista fue despojado de un maletín que contenía el dinero para viáticos y documentación. La investigación de lo sucedido quedó en manos de la DDI, que se encuentra trabajando en obtener elementos para dar con el paradero de los delincuentes, aunque hasta el momento no ha sido posible concretar ninguna detención. Muy brevemente quiero agregar dos cosas. La empresa es de la ciudad de Mar del Plata. El transportista había descargado parte de la carga en Necochea y por supuesto que había una inteligencia previa de los delincuentes respondiendo seguramente al mercado ilegal, porque así funcionan las bandas de piratas del asfalto, de acuerdo a la demanda que existe en el mercado negro, que aprovechan para dar los golpes. No ha sido la excepción, por supuesto, en este caso. Ya vamos a volver con otros temas de actualidad, pero quiero retornar a la problemática de violencia de género. Hay que generar concientización desde todo ámbito y en ese sentido, desde la Dirección de Políticas de Género, están implementando un programa para cortar con noviazgos violentos. Para eso hay promotoras durante los fines de semana en la Villa Balnearia, principalmente en los boliches, para que los chicos puedan tener herramientas e información. Pero más allá de esto, Leticia Locio, quien es la titular del área mencionada, se refirió a alguna de las causas de este flagelo que me pareció interesante compartir con ustedes. La gravedad de la violencia es mucho mayor, los tiempos de la violencia son mucho más cortos, en otros momentos se tardaba más tiempo hasta llegar a episodios graves de violencia, ahora se ve que muy rápidamente ocurren. Entendemos que hay una conjunción de factores, no hay una sola causa. Algunos factores tienen que ver con la posibilidad de que las mujeres empiezan a hacer valer sus derechos y a reclamar y a posicionarse desde un lugar digamos, de decisión o poder tomar decisiones con respecto a sus vidas, y esto genera muchas veces respuestas de los violentos mucho más feroces, mucho más cruentas, mucho más agresivas. Por otro lado, sabemos que hay una naturalización de la violencia en general, digamos, en nuestra sociedad, con lo cual también las prácticas violentas dentro de los vínculos quedan como más disimuladas o toleradas, digamos, ¿no? Pero en general hay... me parece ahí una tensión que se genera entre mujeres que ya no toleran la violencia, que quieren defender sus derechos, su integridad física, psíquica, sexual, y agresores que frente a esa situación se desesperan y desarrollan acciones mucho más extremas.
Es indudable que la legislación en buena hora que ha cambiado para beneficio de las mujeres y la defensa de sus derechos, por eso un poco lo que señalaba en el final Locio, de que hoy quien sufre golpes o todo tipo de violencia psicológica ya sabe que puede denunciar porque hay los canales correspondientes que van a atender su denuncia y van a tomar alguna medida de resguardo para evitar la sucesión de estos episodios en el futuro. A tener en cuenta, a no perder de vista estos temas que no tienen el impacto, yo sé bien que otros, pero por eso no dejan de ser preocupantes y al mismo tiempo muy graves. Ahora tenemos que seguir avanzando con hechos que han ocurrido, que han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación por las características. Los boqueteros son un clásico y el último golpe, si se quiere, de consideraciones que dieron fue en una estación de servicio ubicada en Avenida 10 y 79. Se llevaron aproximadamente 2 millones de pesos tras violentar una caja fuerte. La investigación logró algunos elementos de interés, todo parecía que estaba encaminado para dar con los delincuentes, pero la realidad indica lo contrario. La investigación por el millonario robo cometido por boqueteros en una estación de servicio no ha reportado importantes avances. Las últimas novedades que se remontan al año anterior dan cuenta de 5 allanamientos con el secuestro de elementos de los que se sospecha fueron utilizados para cometer el audaz atraco. En esa oportunidad la DDI siguió una pista que con el correr del tiempo avanzó en la obtención de elementos y tareas de campo que luego se vio plasmada en 5 procedimientos, 4 de ellos en domicilios de Quequén y el restante en una vivienda de nuestra ciudad. Se secuestraron elementos que hacen a las características propias de esta modalidad delictiva: telefonía celular, un taladro, cinta de embalar, un par de zapatillas y una cámara endoscópica. Precisamente esto último llamó la atención por tratarse de un dispositivo que es utilizado con fines médicos o bien para examinar lugares mediante imágenes de difícil acceso. La sospecha apunta en que ese objeto pudo ser empleado para obtener necesaria información, lo cual demuestra el grado de profesionalismo con la que la banda de delincuentes actuó en ese hecho y en otros tantos que fueron cometidos bajo esa modalidad delictiva. El contundente y preciso robo, cabe recordar que sucedió en la madrugada del último domingo 15 de julio en la estación de servicio ubicada en avenidas 10 y 79. Los autores ingresaron por los techos al sector de la administración que está ubicado en la planta alta. Desconectaron el sistema de alarma y de cámaras de seguridad, asegurando así que su accionar no se viera frustrado. En una oficina se encontraron con una caja fuerte que lograron violentar para apoderarse de una suma millonaria de dinero en efectivo y otros elementos de valor, estimándose que ese botín alcanzó más de 2 millones de pesos. Todo ocurrió mientras los empleados de la expendedora de combustibles desarrollaban tareas. Ninguno advirtió movimientos ni ruidos extraños. Los allanamientos se realizaron en su momento de manera simultánea con la colaboración de efectivos policiales de distintas reparticiones. En una de esas diligencias, el morador ofreció resistencia al accionar de los policías que finalmente pudieron reducirlo y aprenderlo. Desde la Fiscalía Interviniente se señaló que la totalidad de los secuestros resultan sospechosos con relación al robo, aunque para la etapa en que transita la investigación resultan insuficientes para ordenar la detención de alguna persona, añadiéndose que serán análisis para futuras medidas que permitan esclarecer el cuantioso robo de dinero. Mientras tanto, el tiempo transcurre y los delincuentes siguen gozando de total y absoluta impunidad. Y vamos a hablar de otro hecho, pero mucho más reciente en el tiempo. Eso será después de esta breve pausa comercial. Contactarte con Cablevisión y Fivertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica, redes sociales, correo electrónico y acceso al sitio clientes para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más.
Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fibertel, disfruta más. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail, escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual, ingresando en cablevision.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. De los hechos delictivos que ocurrieron este verano, en el mes de enero particularmente, llamó poderosamente la atención el robo de dinero de una caja fuerte perteneciente a uno de los hoteles del gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Nos estamos refiriendo a La Huatra. El establecimiento es el que ustedes están observando, ubicado en Avenida 10 y calle 83. Hay muchos cabos sueltos que tienen que ser atados para que la investigación pueda avanzar en dar con los autores de este hecho. Particularmente, la policía sabe que quienes lo cometieron dejaron al descubierto ciertas torpezas o cosas que van a facilitar poder llegar, pero para eso se necesita tiempo y, por sobre todas las cosas, encontrar algunos elementos. Hay testimonios, es cierto, algunos no terminan de cerrar, no hay ninguna persona imputada, más allá de las sospechas que puedan existir, esto hay que remarcarlo, nadie tiene formalmente una imputación, una acusación. El sereno, que cumplía funciones en ese momento, declara en calidad de testigo y lo hace acompañado por una abogada. Esto fue ya hace un par de días atrás en la Fiscalía. Sus dichos pueden ser considerados claves, como también las cámaras de seguridad, que no aportaron material de importancia, pero hay un detalle en esto último. En dos momentos de la madrugada dejaron de emitir señal, se interrumpió la grabación. Eso también es motivo de investigación para los pesquisas. Se llevaron prácticamente 2 millones de pesos, porque más de 1 millón estaban en el interior de la caja fuerte y unos 60.000 pesos estaban en inmediaciones de la caja de seguridad, estaban al alcance de los delincuentes, que ingresaron por la parte posterior del hotel tras violentar una puerta-ventana y por ese mismo lugar lograron escapar. Hay un vehículo que tiene algunas particularidades que no habría sido ajeno en el hecho y que fue precisamente utilizado para llegar y luego huir del lugar. Veremos si se producen novedades en los próximos días, pero es un hecho que, a diferencia de otros, hay alguna expectativa de poder avanzar y determinar la responsabilidad de los autores. Se nos terminó el tiempo y por supuesto que vamos a continuar desarrollando Culpables e Inocentes dentro de los próximos 7 días. A todos ustedes, muchas gracias con la compañía como siempre. Hasta entonces.